encuentro de hoy trata acerca del viaje de Pablo a Roma. Vamos a ver un breve resumen de cómo fue que Pablo fue apresado, cómo fue enjuiciado y cómo él llega a Roma, que vamos a ver qué fue a causa de, bueno, que ya lo había anunciado el Señor, pero que le fue posible a causa de algo que no tenían todos en su tiempo, que era la ciudadanía romana que tenía Pablo por nacimiento. Bien, entonces, bueno, ya lo habíamos comentado, algunas de las ciudades importantes en la primera parte de la vida de Pablo, bueno, fueron Tarso, el lugar donde él nació, Jerusalén, donde él se educó, y Damasco, que es el lugar donde él tiene el encuentro personal con el Señor Jesús. Bien, acá repasamos un poquito el primer viaje. Habíamos comentado que entre el primer y el segundo viaje tienen a los discípulos en ese tiempo como una especie de base misionera. Esta base de misiones estaba en la ciudad de Antioquía, que era una de las ciudades más grandes del Imperio Romano. Y allí en la ciudad de Antioquía, Pablo había conformado, por llamarlo de alguna forma, un equipo con Bernabé, y también se le suma el sobrino de Bernabé, que era Juan Marcos, el conocido por nosotros como Marcos el Evangelista. Y ellos deciden, quizás por primera vez, oficialmente, había muchos que habían sido perseguidos y que ya habían difundido el Evangelio quizás un poco más informalmente, pero encomendados por la iglesia de Antioquía, salen en una primera misión para expandir el Evangelio más allá de las tierras de Israel, por llamarlo de alguna forma, y de la cercanía. Y el primer destino que ellos toman es la isla de Creta, donde era el lugar de nacimiento de Bernabé, y vemos que el Evangelio avanza, se convierte hasta el gobernador, luego llegan al continente, allí vuelve Juan Marcos a Jerusalén, que no se explica muy bien por qué, y Pablo y Bernabé entran en el centro de Turquía, por llamarlo de alguna forma, encuentran oposición, pero no retroceden atrás y predican en las ciudades de Antioquía, de Iconio, Listra y Derbe, predican el Evangelio. Y como lo habíamos mencionado, en Listra Pablo casi es muerto a pedradas. Sin embargo, ellos, en vez de volver por tierra a Tarso, que estaría por acá, y a Antioquía, deciden recorrer el camino inverso para fortalecer a las primeras iglesias y para elegir también a las primeras autoridades. Bien, después dijimos que hay un viaje a Jerusalén, allí se decide qué recomendar a los gentiles que se van convirtiendo, porque había muchas dudas, por ejemplo, si se tenían que circuncidar o no. Y bueno, en ese momento estamos en Hechos capítulo 15. Bien, y luego los discípulos regresan a Antioquía. Bien, habíamos dicho que en el segundo viaje, por decirlo de alguna forma, se forman dos grupos evangelísticos. eh, Bernabé decide llevar a Marcos, que Pablo no estaba de acuerdo, y vuelven a la isla de Chipre, y allí se encargan de predicar el Evangelio. Mientras que había venido un hermano de Jerusalén a colaborar con la iglesia de Antioquía, que se llamaba Silas, y Pablo lo toma por compañero para volver a visitar a las iglesias que habían pasado durante su primer viaje. Aquí la diferencia con el primer viaje es que Pablo siente deseos de predicar en toda esta parte que uno podrá decir que era como el interior de Turquía, o lo que se llamaba como Asia, la provincia de Asia, pero Dios se le impide y le va mostrando de a poco que él debe de ir más allá de los límites de Asia y debe llevar el Evangelio a Europa. Así pasan a lo que sería Macedonia, y así encuentran ciudades como Filipos, Tesalónica y Berea, y luego van bajando hacia las ciudades de Atenas y de Corinto. Vemos que se van sumando muchos más a este grupo misionero. Vemos que en Listra se suma un muchacho joven, Timoteo. Vemos que en Troas se suma Lucas, que era un médico y que era gentil. Y en Corinto se suman Aquila y Priscila, que luego van a acompañar a Pablo cuando él va a Éfeso, que está solamente, por lo que dice la Biblia, está literalmente
como si fuese un fin de semana, pero Aquila y Priscila se quedan en ese tiempo a colaborar con la iglesia de Éfeso y Pablo vuelve hacia Jerusalén. Bien. Y lo que vimos el último encuentro, el tercer viaje misionero, vuelve a tener como punto de partida Antioquía. Vuelven a visitar a las iglesias del primero y del segundo viaje, y ahora sí, Dios los autoriza que entre en la provincia de Asia, y Pablo durante casi 3 años se queda en otra ciudad tan grande como Antioquía, que era la ciudad de Éfeso, y allí dice la Biblia que él predicaba diariamente en la escuela de un tal llamado Tirano, que no sabemos si quizás él era invitado o si literalmente él y los hermanos alquilaban ese lugar, especialmente preparado seguramente como para dar conferencias o charlas, y se dice que toda la provincia de Asia había llegado a conocer, aunque no todos lo habían aceptado, pero habían llegado a conocer la enseñanza acerca de Jesús por el testimonio de Pablo junto con su equipo, podríamos decirlo, porque vamos a reconocer que Pablo tampoco estuvo acá solo. Bien, luego de esto vuelven a Europa, y como son, tienen los hermanos miedo que los judíos lo intenten matar a Pablo, les recomiendan de que no vuelvan por mar, sino que vuelvan otra vez por tierra. Y bueno, Pablo hace el camino inverso, y a su regreso y antes de volver a Jerusalén, muchos le anuncian que allí va a ser encarcelado. Pero bueno, Pablo no tiene miedo, decide seguir el camino hacia Jerusalén, y decide no pasar por la ciudad de Éfeso, pero sí hablar con autoridades de la iglesia en el puerto de Mileto. Bueno, y allí Pablo se despiden, hay muchas lágrimas, y bueno, también Pablo les advierte a los ancianos de Éfeso que debían tener cuidado, porque en un momento futuro iban a haber muchos que iban a tratar de desarmar, por decir de alguna forma, la obra de Dios allí en Éfeso y en Asia. Bien, entonces allí es donde habíamos quedado en el último encuentro, con Pablo regresando hacia Jerusalén. Bien, aquí hay un pequeño mapita con lo que serían las posibles ubicaciones de donde Pablo escribió cada una de las cartas. Fíjense que se menciona Hebreos acá en Roma, pero como habíamos dicho el encuentro pasado, no hay una certeza de quién lo escribió con seguridad Hebreos. Algunos piensan que es Pablo y otros piensan que es Apolos, que habíamos dicho que era también una persona tan formada como Pablo, y que seguramente también podría haber sido el autor de la epístola a los hebreos. Bien, entonces avanzamos un poco más, y acá tenemos un resumen de lo que vamos a ver hoy en la primera parte. Bien, fíjense que vamos a ver qué es lo que sucede cuando Pablo está en Jerusalén. Esto está relatado en Hechos capítulo 21. Luego vamos a ver cuando es arrestado, cuando se provoca también un conflicto a causa de lo que Pablo dice. Vamos a ver qué es lo que Pablo también le dice a los que trataban de agredirle. Y vamos a ver también cuando Pablo él es salvado literalmente por los soldados romanos, y también es arrestado. Vamos a ver cómo él luego, en el capítulo 22, también tiene que volver a hablar, esta vez en un aspecto un poco más formal, ante el Sanedrín. Y también vamos a ver que Dios le vuelve a confirmar a Pablo que él debe ir a Roma para dar testimonio de él. Esta parte, y eso es lo que me llamó la atención. ¿Se acuerdan que en el último encuentro habíamos dicho que el tercer viaje es bien particular porque se dedica muy pocos versículos eh, al viaje, por ejemplo, de Pablo en Europa, sino se enfoca más que nada en todo el tiempo y en los sucesos que acontecieron cuando Pablo está en Efeso, en Éfeso. Entonces vemos que seguramente lo hace porque hubo una gran conmoción por la predicación de Pablo en toda Asia, a causa del testimonio diario de Pablo, como habíamos dicho, pero también de las conversiones que se habían producido
tanto que gente que practicaba la magia llegó a quemar públicamente todos sus amuletos y sus libros, mostrando de esa forma que se querían separar de toda de la oscuridad que ellos habían pertenecido. Bien, y el relato de esta última parte es bastante extenso y se concentra más que nada con todas las autoridades, esa sería la forma correcta de resumirlo, porque Pablo, a partir de estos capítulos, él en todo momento va a estar preso y va a tener que dar testimonio ante las autoridades, sea en Jerusalén, sea en Roma, siempre va a tener que dar testimonio ante las autoridades. Bien. Fíjense que cuando él llega a Jerusalén, los hermanos le advierten lo siguiente. Y le dijeron, hermano, ¿sabes cuántos miles hay entre los judíos que han creído? Y todos son celosos de la ley, porque Pablo, si no me equivoco, había llegado en la época de una festividad judía. Y dicen que todos estos judíos se le había contado acerca de él y lo que él enseñaba, dice, a todos los judíos entre los gentiles, pero decían mentiras porque estas personas que habían escuchado esto de Pablo, habían escuchado que Pablo decía que pedía que se aparten de Moisés y también que Pablo decía que no se debía seguir la circuncisión ni que sus hijos debían observar las tradiciones. O sea, siempre se trataba de hablar mal de Pablo y que lo que Pablo enseñaba era algo que iba totalmente contra lo que enseñaba Moisés, cosa que por supuesto no era cierto porque Pablo siempre demostraba con las escrituras que Cristo era el Mesías que el pueblo de Israel esperaba. Bien, avanzamos un poquito más. Bien, Pablo hace un voto y va al templo en Jerusalén. Por eso que en Hechos 21-27 comienza diciendo así. Cuando estaban para cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, al verlo en el templo, dice que alborotaron a todo el pueblo y le echaron mano. Fíjense que muchos de los judíos que no le habían podido, por decir así, impedir la obra que había hecho Pablo en Asia, cuando lo ven en Jerusalén, me imagino que se llenaron de rabia y dice que por eso alborotaron a todo el pueblo y lo trataron de golpear. Y decían, hombres de Israel, ayúdennos. Dice, este es el hombre que enseña a todos, dice, por todas partes, dice, contra nuestro pueblo, contra la ley y contra este lugar que era el templo, dice. Incluso, dice, ha traído griegos, o sea, gente que no era judía y que no estaba circuncidado, al templo y ha profanado este lugar santo. Como nosotros sabíamos, Pablo predicaba primeramente el evangelio a los judíos y luego iba a aquellos que no eran judíos, que la gran mayoría hablaba el griego y eran conocidos informalmente así por los judíos. Y dice que esto era así porque anteriormente habían visto a Trófimo, el efesio, con él en la ciudad y pensaban que Pablo lo había traído al templo. Por más que Pablo sabía que todas las enseñanzas del Antiguo Testamento eran como una sombra y que simplemente anticipaban el cumplimiento de la ley completamente en Cristo, Pablo siempre fue respetuoso a su pueblo y Pablo de alguna manera él trataba de ganarse también a los judíos y que su propia vida o su propio comportamiento o esta forma de vestir de que no fuese de tropiezo, ¿no? Para que otros no creyeran, sino todo lo contrario. Y es por eso que estos judíos de Asia hasta lo acusan de cosas que eran mentiras, ¿no? Porque Pablo sabía que no se podía hacer eso, entonces él había ido solo al templo, dice, y se alborotó toda la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes y apoderándose de Pablo lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas. O sea, los judíos pensaban estas cosas de Pablo y pensaban que incluso Pablo había profanado el templo llevando a alguien que no era judío. Pero vemos que todo esto era mentira. Como nosotros dijimos, se arma un alboroto bastante grande y literalmente lo iban a matar a Pablo si no fuese, porque los soldados romanos cuando ven este alboroto separan a Pablo de la multitud
y lo arrestan. Luego, y esto lo hacen literalmente para proteger a Pablo, porque no sabían por qué se habían vuelto literalmente locos los judíos y por qué querían matar a este hombre. Y luego vamos a ver dentro de un momento cómo Pablo, él habla, si no me equivoco, en griego, y él le pide a los soldados romanos permiso para hablar con su pueblo, y vamos a ver que él lo hace en hebreo. Bien, dice, cuando estaban para meter a Pablo en el cuartel, dijo al, justo me está tapando la pantallita del Zoom, a ver, dijo al comandante, ¿puedo decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? Entonces, y esto le dice el comandante, ¿no? Dice, entonces, tú no eres el egipcio que hace tiempo levantó una revuelta y sacó los 4000 hombres de los asesinos al desierto. Y Pablo dice que no, Pablo no era un alborotador, sino que Pablo le dice al comandante romano, dice, Pablo respondió, yo soy judío de Tarso de Cilicia, ciudadano de una ciudad no sin importancia, te suplico que me permitas hablar al pueblo. Y cuando el comandante le concedió el permiso, Pablo, de pie sobre las gradas, hizo señal al pueblo con su mano, y cuando hubo un gran silencio, les habló en el idioma hebreo, como habíamos dicho anteriormente. Quizás uno no lo piensa, ¿no? Pero literalmente el lugar que nos toca a nosotros nacer, sin que nosotros ni nuestros padres lo planifiquen, Dios lo usa, y de una manera quizás desconocida para nosotros, y como nosotros vimos, Pablo, por su lugar de nacimiento, fue totalmente útil para el propósito que él tenía que cumplir en la vida. ¿Por qué? Porque vimos que él, por más que su padre era fariseo y que su familia lo era, él se crió sus primeros años en un ambiente gentil, y de ahí seguramente él aprendió el griego porque lo necesitaba para moverse, para comerciarse. Su familia se dedicaba, como muchos creen, al comercio de las tiendas, y toda esa educación, aun gentil, que él recibió, fue la que, sin darse cuenta, Dios usó para prepararlo para su posterior ministerio luego de su conversión. Y obviamente todo lo que recibió también en la sinagoga, que era, y de sus padres, de poder aprender el idioma hebreo, luego también lo ha usado, como en este caso. Bien, vamos a avanzar un poquito más. Fíjense qué es lo que le dice Pablo a los judíos. Pablo era bastante inteligente, y él puede notar, ¿no?, que una parte eran saduceos y otra eran fariseos, que hemos visto anteriormente que ellos tenían algunas creencias un poco diferentes, especialmente sobre la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección y los fariseos sí. Y se dice que Pablo alzó la voz y él le dice, varones, hermanos, yo soy fariseos, hijo de fariseo. Acá podemos ver un primer dato del padre Pablo, ¿no? Algo que me llamó la atención, que no se había mencionado antes, que lo suponíamos, pero acá Pablo lo dice así, ¿no? Hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y la resurrección de los muertos se me juzga. Y cuando dijo esto, se produjo una división entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran griterío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no recitamos a Dios. Bien, entonces nosotros vemos que Pablo también causa división allí en Jerusalén. ¿Por qué? Porque hay algunos que creen que son muy poquitos, eso es lo llamativo de la atención, pero hay otros, como los fariseos, que abren sin creer como una puerta de esperanza. Dicen, no, no sabemos si quizá esta persona le haya realmente hablado a Dios, dice, y no sea que seamos también hallados que estamos resistiendo un mensaje de Dios. Pero vemos que otros, como los saduceos, no querían saber nada, y otros, como los judíos de que habían venido de donde había estado Pablo en Asia, literalmente lo querían matar. Y bueno, y Pablo es literalmente acosado por los judíos, protegido por los soldados
romanos, y se nos dice en Hechos 23 que a la noche siguiente se le presentó el Señor, no sabemos estando Pablo despierto o en sueño, y le dice, ¿no?, que no tenga miedo, que tenga ánimo, que tenga valor, dice, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y como veníamos diciendo, en estos últimos capítulos del libro Hechos vamos a ver a Pablo más que ante el pueblo hablando, antes las autoridades de todo tipo. Pablo va a ser convocado a dar testimonio del Señor Jesús. Bien, entonces vemos que Pablo habla ante el Sanedrín, y se nos dice un poquito más adelante que literalmente estos judíos que querían dañar a Pablo, literalmente dice que traman un complot y se juramentan, dice, bajo maldición, a que no iban a comer y que no iban a beber, dice, hasta que hayan matado a Pablo. Más adelante se nos dicen que eran 40 judíos que habían hecho este voto y que van y que le dicen esto al Sanedrín y que les piden que a través de un engaño lo hagan llamar a Pablo, y que en el momento que los soldados lleven a Pablo al Sanedrín, ellos de alguna u otra forma lo iban a arrebatar a Pablo de los romanos y le iban a dar muerte, ¿no? Qué impresionante, ¿no? Imagínense quién pensaría que para matar a alguna persona, 40 personas literalmente hubieran hecho un voto de no comer ni de beber hasta que muera Pablo. Y bueno, y ellos le dicen al Sanedrín, dice, pero ahora pues vosotros en el concilio requería al tribuno que le traigan mañana, como queriendo negar alguna cosa más acerca de Pablo, dice, de él, y nosotros estaríamos listos para matarles antes que llegue. Pero el hijo de la hermana de Pablo, y acá también me llama la atención porque también se comienzan a dar detalles que antes no estaban en el texto, de que Pablo no era hijo único. Yo la verdad que también pensaba que Pablo era hijo único, me había olvidado de esta parte porque como que Pablo no habla mucho de su familia, pero se ve que Pablo tenía una hermana que estaba casada y que también tenía un sobrino, y que su hermana se ve que vivía también en la zona de Jerusalén, y se dice que el sobrino de Pablo, oyendo esto, dice, va y entra en la fortaleza y primeramente dice, le avisa a Pablo. Y luego vamos a ver que Pablo le dice que vaya y hable con el tribuno, con Claudio Lisias, para avisarles que había un complot para asesinar a Pablo. Entonces le pide que no autorice que él vaya y comparezca ante el Sanedrín. El tribuno, muy inteligente, decide que esa misma noche sacar a Pablo de Jerusalén, porque era muy peligroso que él siga ahí, y decide enviarlo a Cesarea, que recordemos que era como una especie de puerto, con más de 200 hombres y también con caballería, y allí se debía encontrar Pablo con el gobernador de aquella región, que era Félix. Y qué impresionante, ¿no? Dios le dice a Pablo que no tenga ánimo, que al revés, que tenga ánimo y que no tenga miedo, y fíjense que literalmente le da un ejército personal para que literalmente Pablo no tema. Bueno, este ejército custodia a Pablo hasta que es llevado a Cesarea, se escapa de las manos de los judíos y allí se encuentra con el gobernador Félix. Bien, entonces bueno, acá del lado derecho tenemos como un pequeño resumen. Vemos cómo él es enviado a salvo a Félix el gobernador. Vemos que él también debe dar testimonio ante Félix. Félix está un tiempo, luego viene Festo para suceder a Félix, y también él da testimonio ante Festo. Luego vamos a ver un poco más cuál es la apelación que Pablo hace ante Festo y cómo Pablo también da testimonio ante reyes. Y posteriormente vamos a ver el comienzo de su viaje a Roma. Bien, avanzamos un poquito más y luego hacemos una pequeña pausa. Bien, fíjense lo siguiente. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Y aquí vemos que
qué malo es dejar pasar la oportunidad de creer en el Evangelio, ¿no? Por ahí nos ha tocado muchas veces compartir y siempre debemos enfatizar eso, ¿no? Que la oportunidad de creer al Evangelio es hoy, porque no sabemos si habrá un mañana. Y dice acá que esperaba también con esto, Félix, que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Se ve que Félix buscaba que Pablo le diese un soborno. No sé por qué pensaba que Pablo tenía dinero, seguramente algo malo se habrá dicho que Pablo predicaba por dinero y se ve que Félix quería sacarle algo de dinero a Pablo y por eso dice acá que lo hacía muchas veces ir y venir, ¿no? Y qué triste que todas esas veces por lo menos no ha quedado registrado que haya aceptado el Evangelio. Y dice que esto fue así por 2 años, pero dice al cabo de 2 años hacen un cambio de gobernador y Félix tiene por sucesor a Porcio Festo y queriendo Félix congraciarse o quedar bien con los judíos, dice, dejó preso a Pablo. ¿Por qué? Porque se había hecho muy, muy patente que Pablo no tenía razón por qué estar preso, porque lo que él decía nada guardaba con lo que los judíos lo acusaban. Bien. Y fíjense que Festo se ve que no era una persona tan abierta como Félix, por llamarlo en algún sentido, sino que al contrario se quería congraciarse con los judíos y es más como que un poco lo afrenta Pablo, dice, ¿no? Dice, ¿querés ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Y esto lo decía porque sabía que literalmente Pablo no iba a llegar siquiera vivo a Jerusalén y que literalmente los judíos iban a hacer hasta lo imposible por matarlo si Pablo era sacado de esa custodia que él tenía ahí en Cesarea. Y Pablo apela a que él tenía su ciudadanía romana y era un derecho que ellos tenían, que ellos podían llevar un asunto, no era cualquier asunto, sino tenía que ser un asunto de suma importancia, y que en este caso lo era, que era literalmente su propia vida, y que lo podían exponer delante del emperador. Entonces Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. Dice, a los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas que esto me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Bien, entonces vemos que ya se decreta que Pablo debe de ir a Roma a comparecer ante el emperador, pero hay un relato más que Pablo debe dar de testimonio antes de hacer este viaje. Se ve que Festo le habla de este predicador a, a Agripa y a Berenice, si no recuerdo mal, su esposa, y ellos eran reyes. Y fíjense que antes de viajar a Roma, Pablo debe comparecer ante Agripa y comienza a dar testimonio no solamente de Jesús, del cumplimiento de la Escritura, sino de cómo él había tenido un encuentro personal con Dios. Y habla de tal manera que el rey Agripa dice esto, ¿no? Dice, un poco más, Pablo dice, y me convences a hacerme cristiano, le dijo a Agripa. Sea por poco o por mucho, le replicó Pablo, le pido a Dios que no solo usted dice, sino también a todos los que me están escuchando hoy, dice, lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. Entonces vemos cómo toda esta parte, Pablo ya no se puede mover con la libertad que estaba antes, pero aún así sigue testificando, en este caso ante autoridades del gobierno romano y ante autoridades del gobierno judío. Bien, hacemos una pausa antes del viaje y también podemos, si ha surgido alguna duda, intentar responderla, o si no, bueno, más que nada, como yo les comentaba,
creo que un buen desafío sería poder leer a partir de Hechos capítulos 13 y poder ver de primera mano, ¿no? Cómo Pablo se fue moviendo por este mundo antiguo. Y acá, bueno, aprovechando que están los pastores, no sé si está José Luis también, él como pastor y también que él un tiempo comentó que había tenido una incursión en la política. A mí particularmente, yo la verdad que estuve tratando de recordar, uno ha podido testificar, ¿no? Ante compañeros, ante familiares, pero yo no recuerdo, no sé si en el colegio que yo trabajaba en Jujuy antes, seguramente nos tocó saludar a alguna autoridad porque era un colegio histórico y una vez hubo una reconstrucción, una inauguración bastante grande y demás, pero yo no recuerdo de haber testificado a alguna autoridad. No sé si los pastores, ellos pueden comentar quizás algún momento que fueron convocados también por las autoridades a dar testimonio, ¿no? Y qué bueno, ¿no? El ejemplo de Pablo, ¿no? Pablo comentó el cumplimiento de la Escritura, pero también le comentó su testimonio, ¿no? Yo antes era así y Cristo me cambió, bueno, y ahora estoy predicando por esa razón el Evangelio. Así como mientras vas pensando, bueno, el Consejo Pastoral muchas veces se presentan políticos, ¿no? A planificar, sabiendo de que la Iglesia Cristiana Evangélica ha crecido tanto en Córdoba y por su trabajo social que hacen, ¿no? Siempre para las votaciones, meses anteriores o semanas anteriores, quieren hacer un encuentro con el Consejo Pastoral, con la Iglesia Evangélica, como con esa doble intención, ¿no? De querer capturar votos y poder hacer también su campaña. Eso yo creo que el Pastor Walter también, y yo creo que hemos vivido, hemos estado compartiendo también, pero hablando y recordando lo que decías, Marquito, yo lo único que recuerdo es poder haber ido, no que me citaras, pero sí ir a buscarlo a Luis Jue en su momento cuando era gobernador, que no estaba, y terminé hablando con Daniel Giacomino, que era el viceintendente, y bueno, pude darle el testimonio y regalarle una Biblia, y Buenísimo. bueno, y estar en un contacto con, ya de ahí ya así una personalidad así de la política no he tenido ningún tipo otro. Pero también fue muy lindo, ¿no? El poder sentir que se pudo llegar de mano a mano, así como yo veía a Pablo cuando fue y testificó y predicó ante el rey Agripa, ¿no? Y digo yo, wow, qué bárbaro, qué valentía, Pablo, que a pesar de que lo tenía entre ojos y venía escapando y lo venían midiendo, no se callaba en ningún momento y llevaba la palabra, cueste lo que cueste, ¿no? Sí, sí, la verdad es que se fue cumpliendo, ¿no? Todo lo que el Señor le dijo, ¿no? De que Pablo iba a tener que dar testimonio ante las autoridades. Y en esta última parte, este último capítulo del libro de Hechos, como habíamos dicho, ante las autoridades judías, ante las autoridades romanas, y como bien comentó Benjamín, ¿no? Como la valentía de Pablo. Y por ahí también, por otro lado, como que es también un poco triste, no se menciona de estos personajes que alguno haya aceptado, pero sí, por ejemplo, se menciona del gobernador de Chipre, que en su primer viaje sí se había convertido, y bueno, y luego vamos a ver que otra autoridad más también recibe el Evangelio. Pero bueno, uno nunca sabe y no queda en el Nuevo Testamento, bueno, no ha quedado registrado todo, sino los hechos más importantes, y seguramente capaz que, ¿por qué no pensarlo que en algún momento futuro, quizás ya siendo ancianos, alguno de estos personajes pudo recapacitar y tomar esa decisión? Y como vamos a ver, y en esta parte es bastante interesante, si por ejemplo, si alguno de nosotros, no sé, piensa en una persona muy importante, pensemos, no sé, en el presidente Biden, por decir algo. Si alguien quisiera y decir, bueno, siento de parte de Dios ir y predicarle, ¿qué puerta, qué puertas se me abrirían a mí para hacer eso? Y muy complicado, o a nosotros, ¿cierto? Que alguien tuviese.
algún contacto que uno no conociese, ¿no? Queda en otro país, queda lejos, es otro idioma. ¿Cómo uno podría llegar a tener tiempo para hacerle una presentación del Evangelio y decirle, bueno, vos también necesitas a Cristo? Y bueno, fíjense que seguramente cuando Pablo pensaba, ¿no? ¿Y quién soy yo para que, o quién me convocaría a mí para que yo vaya y hable ante el emperador, ¿no? ¿Dónde sacaría el emperador una hora de su agenda para recibir a Pablo y escuchar el Evangelio? Sin embargo, fíjense cómo Dios fue acomodando todo y a causa de este juicio injusto, esta acusación injusta que le hacen a Pablo, Pablo debe apelar a César en forma legal y era totalmente su derecho. Y bueno, y en esta segunda parte vamos a ver cómo literalmente Pablo se va acercando cada vez más al emperador, que podemos decir que en esa época era la persona con mayor autoridad, y Dios le abre la puerta. Y Pablo también va a dar testimonio, ¿no? Imagínense, ¿no? Quizás si Pablo se lo planteaba 5 años antes y diría, no, pero ¿cómo yo, que voy viajando por todos lados, que no tengo gran riqueza, ni soy gobernador de ningún lugar, ni soy un militar, ¿cómo yo puedo ir y tener una hora del tiempo del emperador? Sin embargo, Dios fue eh, arreglando todo para que así fuese y para que Pablo también diese testimonio. Así que bueno, muchísimas gracias por lo que nos comentaba Benjamín. Bueno, y es todo un desafío también para nosotros, ¿no? Uno no sabe en qué momento por ahí nos toca dar testimonio ante las autoridades, así que también tenemos que estar preparados. Entonces, seguimos con la historia y ya nos vamos acercando un poquito más al final. Bien, fíjense ahí en el mapita. Pablo va a partir primeramente del puerto de Cesarea, va a hacer una escala en Sidón y va a pasar por el costado de Chipre. Bien, esto va a ser la primera parte de su viaje hacia la ciudad de Roma. Bien, luego seguramente vamos a volver acá a este mapa. Bien, dice Lucas, ¿no? Porque Lucas en todo momento, eso no lo había mencionado, pero Lucas a partir de la parte final del tercer viaje se ve que no se separa ya más de Pablo, porque siempre él se va a mencionar en el relato. Dice, cuando se decidió que deberíamos embarcarnos para Italia, fueron entregados Pablo y algunos otros presos y a un centurión de la compañía Augusta llamado Julio, perdón. Y embarcándonos en una nave adramitena que estaba para zarpar hacia las regiones de la costa de Asia, dice, nos hicimos a la mar acompañado por Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Bien, fíjense que acá Pablo como que no hace el viaje en un solo barco o de una sola vez, sino que va haciendo como una serie de escalas y también van cambiando de embarcación. Y fíjense que había también algunos que acompañaban a Pablo en su condición de libertad, pero que no se querían separar de Pablo, ¿no? Dice. Y al día siguiente llegamos a Sidón y Julio trató a Pablo, que era el centurión de la compañía, con benevolencia, permitiéndole ir a sus amigos y ser atendidos por ellos. Y de allí partimos y navegamos al abrigo de la isla de Chipre, porque los vientos eran contrarios, y después de navegar atravesando el mar frente a las... Bien, bueno, que era lo que vimos recién, salen de Sidón, pasan por el costado del Chipre, y dice que porque los vientos eran contrarios, y después de navegar atravesando el mar frente a las costas de Cilicia y de Panfilia, llegamos a Mira de Licia. Bien, fíjense que llega a Mira, que era un puerto. Allí el centurión dice, hay una nave alejandrina, o sea que venía de Egipto, que iba para Italia y nos embarcó en ella, y después de navegar lentamente por muchos días y de llegar con dificultad a Nigdos, creo que se pronuncia, pues el viento no nos permitió avanzar más, navegamos al abrigo de Creta frente a Salmón. Fíjense que a partir de ahí ellos van hacia la isla de Creta, y fíjense que el viaje que parecía tranquilo se va a tornar bastante turbulento. Dice, pues el viento no nos permitió avanzar más y navegamos al abrigo de Creta frente a Salmón y costeándola con dificultad llegamos a un
lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Dacia. Bueno, todo esto en la isla de Creta. Entonces vemos que se va como una especie de escala, se va yendo hacia la ciudad de Roma. Y fíjense que Pablo también, en los barcos que él va a dar testimonio. Dice, y cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya, Pablo los amonestaba diciéndoles, amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión se persuadió más por lo que fue dicho por el piloto y el capitán del barco que por lo que Pablo decía. Pablo decía que ellos debían quedarse en Creta, sí, si no recuerdo mal, dice, y como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar desde allí. Y eso que Pablo les había dicho que era peligroso, para ver si le era posible arribar a Fénice, un puerto de Creta que mira hacia el nordeste y el sudeste y pasar allí el invierno. Bueno, ellos como que querían hacer un viaje muy cortito, fíjense, que aparentemente era como desde el Asia hasta acá, hasta Fénice, y sin embargo se van a encontrar con grandes inconvenientes que van a hacer que el barco pierda completamente el rumbo en alta mar. Bien, fíjense que vamos a seguir avanzando un poco más, y el barco pierde completamente el rumbo. Dice, como pasaron muchos días sin que aparecieran, dice, ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Yo no sé por ahí si apelo mucho a las películas, pero yo me hacía en la cabeza la imagen de la película de una tormenta perfecta, y dice, llevábamos ya mucho tiempo sin comer, dice, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, señores, dice, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habría ahorrado este prejuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo y me dijo, no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Entonces vemos que Pablo, él da testimonio también a la tripulación y se les dice que debe testificar ante el emperador. Un dato muy curioso por todo lo que enseña la historia, se ve que el emperador en ese tiempo era Nerón. Bien, seguimos avanzando un poco más y bueno, ese es el nombre que se le da al temporal, el Euroclidón, que es el que casi hace que el barco se hunda. Bien, pasamos un poquito más. Ahí vemos cómo ellos pierden el rumbo, pero se van acercando sin darse cuenta hacia el lado izquierdo, hacia la isla de Malta. Pero en todo este trayecto, que se ve que ni siquiera podían ver el sol ni la estrella, estaba todo completamente el cielo encapotado, allí Pablo les dice que nadie iba a perder la vida, que nadie iba a perder la vida porque el Dios a quien él servía le había dicho que debía ir a Roma y hablar ante el emperador. Bien. Vemos que cuando ya están cerca de Malta, el barco encalla, se va destruyendo de a poco. Allí los soldados quieren matar a los presos. Yo me sorprendo porque dice la Biblia que eran más de 200 las personas que viajaban en el barco. Se ve que era un barco bastante grande, que llevaba seguramente, como uno ve en las películas de Ben-Hur, a mucha gente ahí en las bodegas. Y los soldados quieren matar a los presos porque si se si se escapaba algún preso, un soldado debía dar cuenta de esto con su propia vida. Pero Pablo dice que no, que no los maten porque si hacían esto, ninguno se iba a salvar. Cuando el barco encalla cerca de Malta, poco a poco se van todos acercando hacia la costa y nadie, como Pablo lo había dicho, nadie pierde su vida. Bien, cuando están ahí en la isla de Malta, sucede como un par de hechos milagrosos en el cual Pablo debe dar testimonio también ante una autoridad de ahí que se llama Publio. Primeramente, entre los que son sacados del agua, las personas que vivían en Malta hacen una fogata para que se calienten todos y se ve que entre las ramas que
estaban recogiendo, hay una víbora que muerde a Pablo, y todos piensan, ¿no? Dice, qué hombre malo debe ser esto, que se ha salvado del mar, pero que el destino, entre comillas, no lo deja tranquilo, y con una serpiente ahora su vida se va a acabar. Pero cuando ven que a Pablo no le pasa nada, toman una actitud totalmente contraria y piensan que Pablo es como un dios. ¿Por qué? Porque no le ha hecho ningún efecto el veneno de la serpiente. Pablo, bueno, como dijimos, tiene un encuentro con la autoridad del lugar, con Publio, y vemos que este personaje tenía a su padre enfermo de disentería, y lo llaman a Pablo para que hable con él, también para que ore por él, y es sanado, y a partir de ese momento muchos en la isla llevan a los enfermos ante Pablo para que ore y sean sanados, y bueno, también se va dando testimonio del Señor. Luego, desde Malta, se van acercando hacia la ciudad de Roma. Primeramente van a ir a Siracusa. Bien, vamos a avanzar un poquito más por el tema del tiempo. Siracusa, Regio, Pusoli, el Forio de Apio, vamos a ver, y 3 tabernas, y se van acercando hacia la ciudad de Roma. Fíjense que cuando están en la isla de Malta, ellos toman un barco que es muy curioso, porque este barco tenía por bandera a unos dioses que eran bastante malos, que se llamaban Castor y Polus, pero bueno, Pablo y lo que lo custodiaban se suben a ese barco y llegan al puerto de Siracusa, dice, donde se quedan por 3 días, y de allí siguen el viaje hasta Regio. Al día siguiente, dice, tuvimos viento sur, un día más tarde llegamos a Pozzuoli, y después dice, donde nos encontramos algunos hermanos que nos invitaron a quedar con ellos una semana, y así finalmente llegamos a Roma. Fíjense lo siguiente, ¿no? Cómo el Evangelio tampoco era Pablo dependiente, sino ya habían habido hermanos que por diferentes razones ya habían predicado el Evangelio, así que ya habían hermanos ahí. Pablo simplemente era uno más de lo que debía predicar y llevar el mensaje, pero ya había una iglesia o alguna congregación en Roma antes que Pablo pisase Roma, dice. Y los hermanos de Roma ya tenían noticias acerca de nosotros, de manera que salieron a nuestro encuentro hasta el Forio de Apio y el lugar llamado 3 tabernas. Todo esto ya muy cerca de Roma, dice, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y se sintió animado, ¿no? Imagínense, ese viaje tan largo que muchos dicen que tardó cerca de medio año, y en el cual corrió su vida peligro muchas veces, ya va llegando a su fin, y va llegando Pablo a la ciudad de Roma. Acá algunos dicen que, esto lo saqué del comentario en la Biblia Estudia, dice, de Pusole a Roma había unos 5 días de camino, principalmente por la vía Apia, que recuerden que los romanos habían construido muchos caminos, un gran camino romano que comunicaba a Roma con el sur de Italia. Todavía algunos de estos tramos hoy son transitables, dice, y el foro de Apio era un mercado, dice, y las 3 tabernas se hallaban sobre la vía Apia antes de llegar a Roma. Como que, fíjense qué exacto el relato de Lucas, como que fuese mencionando, no sé, todas las ciudades que hay antes de llegar a Córdoba. Bueno, acá va mencionando todas las ciudades que hay antes de llegar a Roma. Bien. Y ahora vamos ya casi a la parte final, Pablo en Roma. Y Pablo, al llegar a Roma, yo me imagino que inmediatamente no iba a hablar con el emperador, tuvo que esperar su turno, que fue también un tiempo largo, y durante ese tiempo tuvo que quedarse en una casa alquilada, que luego vamos a ver cómo seguramente pudo Pablo estar sujeto a esto. Dice. Y Pablo, estando allí, comienza a recibir gente y comienza a recibir a los judíos que estaban en Roma, y le da testimonio de Cristo, ¿no? Pero dice que unos aceptaron lo que Pablo decía, pero otros no creyeron, y como no se ponían de acuerdo entre sí, comenzaron a irse. Y Pablo les dijo solamente, bien habló el Espíritu Santo a los antepasados de ustedes por medio de Isaías, diciendo, anda y dile a este pueblo, por más que escuchen no entenderán, y por más que miren no verán, pues la mente de este pueblo está entorpecido, tienen tapados los oídos y sus ojos están cerrados para que no puedan ver ni oír, puedan entender para que se vuelvan a mí y yo los sane. Sepan ustedes, pues, que de ahora en adelante esta salvación se ofrece a los no judíos, y ellos sí escucharán. Entonces vemos que primeramente Pablo, por más que estaba preso, recibe a los judíos que todavía no habían escuchado todas las cosas falsas que se decían de Pablo,
pero aún así no son muchos los que creen entre los judíos. Bien. Bueno, Pablo se quedó 2 años completos en una casa que tenía alquilada, donde recibía a los que iban a verlo, y con toda libertad anunciaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin que nadie se lo estorbara. Bueno, así termina el libro de Hechos. El autor no informa sobre el resto de la historia de Pablo. Lo importante para él es mostrar la difusión del Evangelio desde Jerusalén hasta el corazón mismo del Imperio Romano. Recuerden que en Hechos 1:8 hablaba que este Evangelio debía ser predicado hasta más allá del mundo judío, hasta los confines de la tierra. Bien, como dijimos, ¿cómo es que Pablo estuvo 2 años en una casa alquilada hasta esperar su turno, por decirlo así, a que el emperador lo recibiese? Se ve que Pablo, o él por su lado, generó un ingreso aún estando preso, o que los hermanos de Roma colaboraron para que Pablo pudiese estar más cómodo y alquilar esa casa. Bien, aprovechó todo ese tiempo, aún estando preso, proclamando el Evangelio del Reino, con libertad y con valentía, que es lo último que destaca Lucas, sin que nadie hiciera nada para impedírselo. Qué ironía, ¿no? Pablo estaba preso, pero con libertad podía predicar el Evangelio, sin ningún miedo. Bien, fíjense que este era un comentario de Berkeley, que él decía que quería aclarar lo que se había dicho antes de qué significaba que vivía a sus propias expensas, es decir, ganándose la vida. Dice, aun cuando estaba preso, Pablo seguramente de su ahorro, o no sé si le habían permitido hacer algún tipo de trabajo, dice, Pablo proveyó sus necesidades con sus propias manos, dice, y tampoco él estuvo desanimado mientras esperó todo este tiempo, sino dice que él aprovechó todo ese tiempo para escribir. Escribió a las iglesias como a los filipenses, a los efesios, a los colosenses y a Filemón, y cada vez que él se enteraba seguramente de algún conflicto, él escribía tratando de aclarar lo que el Antiguo Testamento o lo que Dios le iba revelando acerca de lo que era la iglesia y quién era Cristo. Y en este tiempo tampoco estuvo solo, sino dice que Lucas y Aristarco habían venido con él, como habíamos leído. Lucas estuvo con él hasta el final, Timoteo también estuvo un tiempo con él, dice, y alguna vez también estuvo Tíquico, tuvo la compañía de Epafrodito una temporada, y Marcos también estuvo con él. Entonces vemos que poco a poco también los colaboradores de Pablo se fueron acercando y lo fueron visitando en el tiempo que estuvo Pablo preso en una cárcel, perdón, en una casa alquilada. Bien, bueno, esto ya lo habíamos mencionado, pero dice que, fíjense que también el tiempo que él estuvo preso, dio testimonio a sus guardiacárceles, a la guardia pretoriana, que era la guardia del emperador, dice, vivía en una casa particular, pero había un soldado con él de día y de noche, y estos soldados de cuartel en general formaban parte de las tropas selectas del emperador y pertenecían a lo que se llamaba la guardia pretoriana. Estos 2 años muchos de los soldados pasarían largos días y noches con Pablo, y muchos de ellos volverían de su día de guardia llevando a Cristo en el corazón. Seguramente enseñanzas como la armadura de Dios surgieron en este tiempo. Bien. Y el libro de los Hechos llega a su fin con un grito de victoria. Dice en griego sin problema, dice, es una sola palabra que suena como un grito de victoria. Es el clima de la historia de Lucas, dice, y en ocasiones nos preguntamos por qué no nos dice lo que pasó con Pablo, que luego vamos a ver un poquito qué es lo que puede haber pasado con Pablo, si le ejecutaron o lo soltaron, pero la razón es que probablemente ese no era su propósito. Dice al principio de su segundo libro, en este caso Hechos, nos da el plan de su obra al decirnos que Jesús mandó a sus seguidores que dieran el testimonio de él en Jerusalén y por toda Judea y Samaria y hasta lo más remoto de la tierra. Bien, y allí vemos, si viésemos el comienzo del libro de Hechos, vemos el cumplimiento, ¿no? Cómo el Evangelio a través de diferentes personas se fue difundiendo en todo el mundo conocido de la época. Y seguramente, si por ahí uno tuviese la oportunidad, yo la verdad que alguna vez habré ojeado únicamente, pero he escuchado a hermanos que han leído de la historia de la iglesia, por más que no esté en el Nuevo Testamento, sí hay testimonio histórico de cómo fue llegando a cada uno de los lugares del mundo conocido en esa época el Evangelio. Y algo muy llamativo es que literalmente, y ahí le pido por ahí a los pastores si me equivoco que me corrijan, que literalmente creo que salvo Juan,
todos los apóstoles terminaron muriendo por causa del Evangelio. Y expandieron el Evangelio hasta regiones muy lejos de Jerusalén, donde fue que sucedió la historia de la muerte y de la resurrección de Jesús. Y como habíamos visto, ¿no? Lo que Lucas quiso destacar no era centrarse tanto en la vida de Pablo, sino en la expansión del Evangelio y en el cumplimiento del mandato y de la promesa del Señor. Bien, bueno, este es simplemente, acá están todos los viajes que hizo Pablo, y bueno, y su último viaje por lo menos registrado en el Nuevo Testamento hacia Roma. Bueno, para ir cerrando también por el tema del tiempo, bueno, fíjense que la historia que empezó en Jerusalén más de 30 años antes termina en Roma. No es nada menos que un milagro de Dios. La iglesia, que en un principio de hecho se contaba por decenas, ahora incluye a miles. Dice, la historia del crucificado de Nazaret se ha extendido por todo el mundo en campaña de conquista, y aún seguía, dice, y en este punto se estaba predicando en Roma, la capital del mundo, abiertamente y sin problemas, y hacía la persona con más autoridad al emperador, y el evangelio ha llegado al centro del mundo y se sigue proclamando. Dice Lucas, termina su libro, ha dado fin a su tarea. Bien, ¿qué es lo que se dice de la muerte de Pablo? Bueno, la Biblia no dice cómo murió Pablo. En 2 Timoteo 4, ya su última carta, Pablo anticipa algo. Dice Pablo, parece anticipar su propia desaparición. Dice, porque ya estoy siendo derramado como una ofrenda de libación o de bebida, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y guardado la fe. Desde ahora me está reservada la corona de justicia que el Señor fue justo me concederá en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que han amado su aparición. Bien, Pablo está diciendo que ya su tiempo en este mundo se estaba acabando, pero no queda registrado en la Biblia. Dice. Eusebio, que fue un historiador de la iglesia, dice, afirma que Pablo fue martirizado alrededor de la misma época, que es cuando comienzan a perseguir a los primeros cristianos, acusándolos de cosas falsas, como por ejemplo del incendio de la ciudad de Roma en los tiempos del emperador Nerón. Y la tradición dice que Pablo, acá hago una pausa y seguramente también si alguien quiere hacer un aporte, lo que yo recuerdo que lo que se dice es que Pablo, luego de esos 2 años que él comparece, queda en libertad. Muchos dicen que se aprovecha ese tiempo Pablo para viajar, hacer un último viaje especialmente a España, y luego parece ser que por el lobby o la presión que hacían los judíos, nuevamente, o también por aquellos que no eran judíos, que seguramente lo acusaban a Pablo también de cualquier cosa, nuevamente se lo apresa a Pablo. Ya no está en una casa, sino está en una prisión, en condiciones deplorables, que eso se dice que cuando la gente viaja a Roma puede visitar esa prisión, creo que se llama de Marmita. Estaba casi Pablo en completa oscuridad, y allí Pablo pasa sus últimos días hasta que, acusado de todas estas cosas, que se decide poner fin a su vida, y a causa de que Pablo era ciudadano romano, Pablo no muere crucificado como Pedro, que fue crucificado cabeza abajo, sino que él es decapitado. ¿Por qué? Porque Pablo era ciudadano y los ciudadanos romanos estaban exentos de la crucifixión. Bien, entonces de esta forma ya vamos llegando al final. Como resumen podemos decir, Pablo nació en la ciudad griega de Tarso, probablemente en el año 6 después de Cristo, y murió en algún momento del año 64 después de Cristo, lo que significa que se habría acercado a los 60 años. Teniendo en cuenta las penurias que soportó y la época que vivió, Pablo habría sido considerado un anciano a su muerte, y él mismo se consideraba así. Y fíjense lo que decía para ir terminando Pablo de su vida, y también un desafío muy grande que nos queda para todos nosotros, ¿no? Dice, sin embargo, dice, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo, quien había perseguido a la iglesia y trataba de cortar las vidas de otros que seguían al Señor Jesús, literalmente dejó su vida en servicio al Señor, ¿no? Y fíjense lo que él dice en Gálatas 2:20, dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Aquel Jesús que no lo menospreció, sino que lo buscó y tuvo un encuentro personal con él,
en Damasco y que lo llamó a un ministerio en el cual iba a sufrir mucho, y que Pablo se arrepintió, creyó en el Hijo de Dios. Él sentía una deuda tremenda, ¿no?, con aquel Señor que le amó, aunque él no lo merecía, y dio su vida por él hasta el final. Bien, bueno, queda quizás para otro momento ver la epístola que Pablo envió a sus colaboradores, pero para destacar que 2 Timoteo es literalmente la última carta que Pablo escribe, que muchos dicen que lo hacen en su segundo encarcelamiento, y como vemos, literalmente Pablo, ¿no? Pablo consideró que su vida carecía de importancia a menos de que él cumpla con la misión que Dios le había dado. Bueno, y así ya llegamos al final, como para no pasar mucho tiempo. Bien.